en una charla anterior. Después, en segunda medida, un poco de lo que es la fijación de precios, no como grandes estrategias de marketing, sino en cómo orientarse a la hora de ponerle precio a mi producto. Luego vamos a hablar un poco de planificación financiera, los ciclos de mi negocio, la parte de ingresos, egresos, gastos, pagos, cobros. Esta es la parte en la que voy a empezar a hablarles con terminología re técnica para marearlos, así nadie pregunta nada y cuando les diga, ¿se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Todos me digan, sí, se entendió todo. No, mentira. Esa no es la idea, así que vamos a intentar explicarlo bien sencillo, con un ejemplo básico, así tal vez puedan replicarlo y ver si les sirve. Y finalmente, el cuarto tema, vamos a hablar un poquito sobre financiación. Es fácil. Sobre todo es, ¿qué pasa cuando no me cierran los números y tengo que salir a buscar plata, digamos? ¿Qué cosas tengo que evaluar para buscar la mejor manera de financiar mi negocio? Bueno, vayamos a las primeras definiciones. Vamos a partir de algo bien general. ¿Por qué decimos que es tan importante planificar? Principalmente porque si nos fijamos metas en el tiempo, no vamos a tener, perdón, si no fijamos metas en el tiempo, no vamos a tener la capacidad para cumplir con los objetivos que nos hayamos fijado. La planificación nos permite anticiparnos un poco a cuál sería el mejor escenario y a su vez nos sirve para orientarnos sobre qué tenemos que ir haciendo paso a paso para conseguir este resultado que tanto buscamos. Como una hoja de ruta, digamos. Si no sé a dónde ir, nunca voy a llegar. Entonces, se trata de definir cada paso que necesitemos realizar, determinar un orden para estos pasos y saber los recursos que vamos a necesitar para esto. ¿En qué nos va a beneficiar toda esta planificación? Principalmente para tener previsibilidad, para saber un poco de antemano los distintos escenarios que pueden ocurrir. Elegí este ejemplo porque es algo totalmente gráfico e impacta un poco. Esta es una empresa que se fijó como objetivo que las personas puedan vivir en otros planetas. Y para lograrlo, literalmente están reventando un cohete a la vez. Llevan lanzados unos 120 y pico de cohetes en total. El desafío no es hacerlos despegar, sino hacerlos volver y que aterricen así paraditos, como ven en la imagen. Imagínense todas las cosas que tienen que estar contemplando estos tipos con la cantidad de ingenieros que deben tener atrás de cada lanzamiento, controlando absolutamente todo. Y aún así, los cohetes a veces no llegan a tierra. A lo que quiero ir con esto. No basta solo con planificar mi idea, mi proyecto, mi emprendimiento, pero sí nos va a acercar cada vez más a lo que queremos lograr. Muchas veces en el camino cada uno va aprendiendo lo que funciona y lo que no. Siempre pueden haber cosas que no tuve en cuenta la primera vez. Para que las cosas salgan bien, la clave de todo es contar con al menos una mínima planificación. Obviamente no quedarme esperando, tengo que actuar en base a lo que planifiqué, porque para algo me senté y estuve pensando en todo lo que tengo que hacer. Es hacer y aprender en el camino un poco. Y si hay que equivocarse, tratar de equivocarse rápido. Tomar nota y seguir intentando. Siempre darle para adelante, pero sabiendo bien siempre a dónde quiero llegar, digamos. Esto de tener una hoja de ruta y un panorama. Acá tenemos otro ejemplo que siempre me gusta, que está bastante bueno, y siempre lo traigo a la mesa. Me encanta esta frase. Él es Thomas Edison, un inventor de allá por el 1800, y dentro de las 1100 y pico de patentes de cosas que inventó, la más famosa de todas es la lamparita. Como ven en la frase, como pueden leer, claramente no le salió a la primera, pero él en su cabeza ya la había inventado, digamos. Sabía que tenía altas probabilidades de que esto funcionara y solo le costó ¿cuánto? 999 intentos. ¿Le faltó planificación? Probablemente no. Sí tuvo que ir aprendiendo y hacer algunos ajustes en el camino. Incluso dentro de las biografías que hablan sobre él y demás, mencionan que hasta mandó colaboradores a Asia y acá a Latinoamérica para ver distintos filamentos, para ver cuál era mejor para introducir adentro de la lamparita y que finalmente funcionara. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es costos. Es mucho más fácil de asociar a los emprendimientos, prometo no irme tanto de tema con cohetes y lamparitas, y sí asociarlo
como un componente clave dentro de la planificación que deberían tener en cuenta, digamos. La gran pregunta acá es, ¿estoy midiendo los costos dentro de mi emprendimiento? Me imagino que, bueno, ya pudieron tomar nota y llevarse algunos conceptos de la charla anterior, y más o menos saben qué tienen que medir y cómo hacerlo. Por esto va a ser un breve repaso. Los que ya monitorean estos números, digamos, este tema dentro de sus negocios o ideas, saben lo importante que es el hecho de conocer en detalle los números de cada uno de sus negocios, de sus emprendimientos, y diferenciar cada tipo de costos. Y los que todavía no, espero poder darles un par de ideas nuevas para orientarlas y poder identificar, eh, que se lleven estos conceptos para poder identificar y empezar a medirlos. Bueno, los costos en sí, como definición, son aquellos desembolsos económicos que tengo que realizar para la producción de algún bien o para poder ofrecer algún servicio. Como bien dice la frase, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Con esto queremos decir que voy a depender muchísimo más de la suerte en el futuro si no empiezo a medir las cosas que realmente son importantes dentro de mi negocio. Yo no voy a poder mejorar mi emprendimiento si no sé en qué tengo que hacer foco y cómo tengo que hacer foco. Bueno, este grafiquito creo que les va a ser bastante familiar. Como ya saben, existen diferentes clasificaciones de los costos. Están los costos fijos, los costos variables, los costos directos, los indirectos. Por ejemplo, acá tenemos distintos costos como enuncié ahí en la filmina. Los fijos son aquellos desembolsos que tengo que ir haciendo para que el negocio funcione, pero estos no varían a medida que aumento o disminuyo la producción. Es decir, son independientes del nivel de producción y produzca o no produzca, tengo que pagarlos igual. Por ejemplo, como dice la filmina, el pago de un alquiler, después puede ser, bueno, este alquiler puede ser por una máquina, incluso una cortadora de fiambres si tengo un almacén, una heladera si estoy pagando un crédito, o sea, la cuota de esa heladera, el pago de un impuesto, los seguros y demás. En oposición, los costos variables son aquellos que sí varían en relación con lo que yo voy produciendo, o sea, con la cantidad. Es decir, que están ligados a este nivel de producción. Si empiezo a producir más, estos costos van a aumentar. Ejemplo fácil, la materia prima y los materiales de empaque de mi producto. O sea, que estos costos aumenten no significa que, por ejemplo, si yo produzco pan, uno de mis insumos, que es la harina, va a aumentar. Pero si yo lo empiezo a medir, digo, bueno, todos los meses gasto 10 pesos porque compro 20 kilos de harina, perfecto, si yo hago más pan, en vez de 20 kilos, voy a empezar a producir tal vez, o voy a tener que comprar 30 kilos de harina. Entonces, este costo que yo voy monitoreando, en vez de gastar 10 pesos, en el mes tal vez gaste 15 o 20. Digamos, lo voy midiendo de esa manera. Después están los costos directos. Estos son los que puedo asignar de manera inequívoca al bien que produzco. Por ejemplo, si hago chipá en vez de pan y me aumenta la harina. O sea, yo sé que este costo me va a pegar directamente en mi producto y por último en mi precio, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y después están los costos indirectos. Estos a veces son los más difíciles de ir identificando porque no pueden ser asignados directamente a un producto que yo fabrique, pero sí están ligados a la producción y se asocian al total de esos productos. Por ejemplo, si yo tengo una línea entera de panificación y consumo electricidad para producir las facturas, las prepisas, los panes, los chipás. Por ejemplo, yo sé que pago una factura mensual de luz porque tengo hornos eléctricos. Entonces tengo que tratar de identificar o desarrollar la manera de poder asignarle a cada producto un pedacito de esa factura de luz. Entonces, es un costo que yo tengo que ir asumiendo y es indirecto porque no lo puedo asociar directamente a uno solo de mis productos o a un solo, sí, está bien, producto que yo fabrique. Ahí es como más o menos vamos relacionando un poco los temas. Lo importante acá es que cada uno de ustedes se pregunte cómo
cuánto me cuesta producir a mí eso que quiero después salir a vender, sea un producto o sea un servicio. Entonces, con ese número ya en la cabeza, yo puedo salir al mercado y ver si soy competitivo, si me van a comprar y si mi emprendimiento tiene futuro. Si la respuesta es no, porque a veces mis productos pueden ser mucho más caros que la competencia, tengo que revisar mi estructura de costos, digamos, mis números, ver dónde puedo achicar un poco, si es en los costos fijos, por ejemplo, como les mencionaba recién en los ejemplos, si puedo tratar de conseguir un mejor proveedor para mi materia prima, para el tipo de empaque que yo esté haciendo, esos son los variables, estoy confundiendo un poco los conceptos. O si puedo retocar mis costos fijos, por ejemplo. Si en vez de pagar un alquiler puedo empezar a producir en mi casa o en el garage, o en cada uno de los puntos que yo vea que tal vez pueda abaratar. La clave de todo esto es que yo tenga presente cuáles son mis costos, cómo los estoy midiendo y cómo los voy monitoreando. Y de ahí después, bueno, planificar un poco mi estrategia y volver a testear esta nueva idea, digamos, una vez que la tenga. Este es el equivalente de romper la primera lamparita de Edison que mencionábamos en el ejemplo anterior. Tal vez me falten 998, tal vez no. Con la segunda ya la pego y me va bien. Es fundamental que sepan identificar bien cuáles son los números de su emprendimiento, como les decía, cuál es su punto de equilibrio. Esto significa a partir de cuántas unidades vendidas yo ya absorbí mis costos fijos en su totalidad y empiezo a ser rentable. De ahí para adelante todo se vuelve más predecible si conozco mis números. Existen varias herramientas para medir los números dentro de mis negocios, mis emprendimientos, y también mis finanzas. Hoy en día hay apps para absolutamente todo, incluso para organizarse un poco en los números. Algunas de las aplicaciones que pueden bajar para ayudar a organizarse son Mis Finanzas para Android, o si no, Money Tracker, también para iOS. Yo soy más amigo del Excel, me gusta armar las tablitas e ir volcando los números ahí. También puede ser una típica libretita cuadriculada, y ahí depende de cada persona, digamos. Lo que les resulte más cómodo siempre es lo mejor. Como les mencionaba, siempre tratar de medir los costos me permite tener mayor control sobre mis operaciones. Voy a poder tomar decisiones más oportunas y correctas de cómo ir gestionando mi negocio. Sobre las ventas de mis productos, la administración y después la parte de financiación, que lo vamos a ver un cachito más adelante. Y como última instancia, voy a saber con exactitud a cuánto vender mi producto, como mínimo, de acuerdo con los costos que haya determinado y mi planificación. Esto nos introduce al siguiente tema, que tiene que ver con la fijación de precios. Una vez que yo determine mis costos, voy a poder sumarle un margen de ganancia a ese producto o servicio y evaluar a qué precio salir a vender. Hay distintas estrategias de cómo puedo llegar a fijar un precio. Puede ser en base a la competencia, es decir, ofrezco un producto o servicio muy similar al que otros ofrecen, entonces le pongo un precio parecido para que sea un poco más fácil vender y que el cliente no les compre siempre a ellos versus a mí. Acá tengo que ser cuidadoso porque yo no sé cuál es la estructura de costos de mis competidores. Tal vez tienen mayores o menores costos que yo, y en base a eso va a ser la rentabilidad que cada uno tenga. Esto es lo que a veces se le llama la espalda financiera que cada uno tenga. Por ahí yo me puedo llegar a abaratar en costos porque me da el margen. Tal vez, como recién estoy incursionando en el mercado, mi estrategia es salir con un poco margen, o sea, cubro mis costos y gano muy poquito, pero es para que me conozcan el mercado, para que prueben mi producto y también testear un poco mi idea. Hay otra estrategia que es la de costos más rentabilidad. En este ejemplo, por ejemplo, yo agarro y determino mis costos. Decidí que mi margen siempre va a ser de un 50%, por ejemplo. Este es el típico escenario donde contratas a alguien para que te haga algún arreglo en tu casa y te terminan cobrando 1000 de materiales y 500 de mano de obra. Así, redondito. Acá no hay mucha teoría que fundamente, digamos. Esta es la fácil. Pero hay que ver si me sirve en el largo plazo, porque acá no me estoy diferenciando demasiado y ya todos más o menos saben cuánto les voy a ir cobrando siempre cuando les paso el presupuesto de materia prima, digamos, o de materiales que yo necesito para arreglar lo que me están pidiendo.
Otra de las estrategias es por volumen de ventas, es decir, produzco muchísimo y tengo alta rotación de mis productos. Esto quiere decir que yo nunca me quedo con stock guardado. Gracias a esto logro venderlos porque tengo una estrategia excelente, pero tengo poco margen y tengo precios mucho más competitivos que el resto. O sea, me dedico a producir un montón y le gano poquito margen. Y después, en contraposición, está la estrategia por diferenciación, vendría a ser. Eh, Hay un precio de mercado X, todos los competidores ofrecen un producto parecido o con las mismas características, pero yo elijo ser distinto, porque le agrego algo de valor y por eso les cobro un poquito más. Puede estar en la atención, puede ser que mi producto sea de mayor calidad, puede ser que el packaging, o sea, todo lo que es el empaquetado, sea más bonito, o lo que se imaginen ustedes. Acá lo importante es que el cliente perciba eso como un plus. Si no, no me van a pagar más por mi producto. Y sobre todo si lo pueden encontrar más barato en otro lugar. Hay veces que el argumento de ofrecer mayor calidad, o esos diferenciales que les decía del empaquetado, o que se vea más lindo, no alcanzan para el cliente. Y no está dispuesto a pagar y van a optar por mi competencia. Después, por ejemplo, también está la estrategia geográfica. Me imagino que varias veces les pasó que van a una verdulería de un barrio determinado y después se encuentran exactamente la misma fruta a otro precio, en otro barrio. Me pasaba mucho a mí cuando estaba estudiando en Buenos Aires. Iba a uno de los barrios por ahí más caros y una mandarina me salía el doble que donde yo estaba viviendo. Ahí el producto es exactamente lo mismo, pero ellos eligen una estrategia geográfica y saben que tal vez en determinadas zonas pueden cobrar un plus. Independientemente del por qué, o sea, de la estrategia que vayan a elegir, mi recomendación siempre es posicionarse en el precio de mercado. Y a partir de ahí, montar la estructura de costos para que mi emprendimiento sea rentable. Justificar ante un cliente que el precio de mi producto es caro porque es lo que me cuesta, no tiene ningún sentido. Hoy todos tenemos un celular en la mano y podemos comparar y tener mejor información para elegir entre muchísimas opciones. Además, el cliente siempre suele tener algún precio de referencia. Acá mi consejo es conocer las necesidades del cliente al que yo le estoy apuntando, que es lo que realmente aprecian y valoran ellos cuando compran un producto como el que yo vendo, digamos. ¿Qué es lo que ponen en la balanza ellos? A eso le tengo que apuntar. Siempre vigilar la competencia, o sea, qué es lo que está ofreciendo mi competidor y a qué valores. La parte de comunicar hoy es fundamental. Hoy pueden explotar muchísimo las redes sociales y comunicar qué es lo que los hace diferentes al resto. Las personas funcionamos por emociones, acuérdense eso, no somos máquinas. Hay muchos factores emocionales que entran en juego a la hora de decidir en la compra y no son, o tal vez son más importantes que las características técnicas de lo que estoy por comprar. Obviamente que si vendo arandelas, por más diferenciación que yo le quiera poner, por más que las pinte de un color, y no me van a comprar, ahí van a ir al precio. Entonces también tengo que ubicarme y siempre conocer el mercado en el que estoy, la industria en la que estoy, y también acá evaluar los competidores. Y finalmente, debería ajustar mi producto o servicio a los costos. Además de las necesidades de los clientes, que las tengo que tener en cuenta, tengo que ver cuáles son mis necesidades financieras y que atrás de cada emprendimiento siempre hay una familia. Tengo que conocer mis costos, la estructura que tengo y los números que tengo que ir ajustando mes a mes. Si el cliente no valora ese plus que agregás generalmente en los productos, mi consejo es no se los des. Todo lo que des y no valore tu cliente va a ir en contra de tu margen de ganancia. Por eso también hay que prestarle atención dentro de los costos, este plus que yo elijo dar a veces, esta diferenciación, este intentar ser distinto o distinta. Después, el mejor indicador para saber si me está yendo bien o mal, si le estoy errando o no, para medir la satisfacción de mis clientes, si me están comprando, es el hecho de si estoy logrando que me vuelvan a comprar.
y siempre puedo consultarles a los clientes. Es bajar un poco a tierra y decir, bueno, ¿qué te gustó, qué no te gustó, qué puedo mejorar en la atención, en el producto, en el envío? Todos estos aspectos, muchos a veces los dejan afuera y se concentran en los números y nada más. Acá me interesaría un poco escucharlas y escucharlos a ustedes y saber cómo fijan sus precios. Se pueden escribirnos por chat y Ana, Euge o Marita pueden ir leyendo. Y sobre todo esto, si están escuchando a sus clientes y a veces si le están dando ese plus, o sea, de agregarle valor a lo que venden, o bien tratar de bajar un poco más el precio sacando todo lo que el cliente no valora o no le sume, digamos, lo que no le interesa. No sé si están escribiendo, no veo el chat. No tenemos preguntas en el chat, pero... Perfecto. Seguimos, si no. Mientras tanto, si van respondiendo y nos van comentando cómo fijan los costos, perdón, los precios, seguimos adelante. ¿O alguien quiere hablar? ¿Alguno de ustedes quiere interactuar? Así yo tomo agua mientras tanto. Sí. Así Román descansa. Nancy. Ahí vemos que es muy aplicada Nancy, estuvo tomando nota. Excelente. No, no quiere hablar Nancy. Bueno, seguimos un poco entonces con los temas. Hola, buen día, perdón. Sí, No, te había puesto escuchamos. que generalmente hablan mirando el valor del resto. Yo no es que tenga un emprendimiento, sino que soy referente de feria de 50 mujeres. Entonces el costo lo tenemos generalmente, lo miramos en base... Si bien enseñamos a sacar el costo del producto, las mujeres toman en cuenta el valor del mercado. Perfecto. O sea, toman ese valor como referencia y después de ahí, digamos, salen con el producto a un precio parecido, me imagino. Exacto, exacto. Siempre teniendo en cuenta que es algo artesanal, que no es industrializado. ¿Y de qué tipo de producto estamos hablando? De todo tipo, desde panificación, cerámica, vitrofusión, costura, tejido. Ah, excelente. Bueno, ese es el típico ejemplo, por ejemplo, a lo que voy es lo de las arandelas. Si yo hago panificación, tal vez el diferencial que puedo ofrecer es la bandeja en donde viene, no sé, si venden palmeritas o alfajores de maicena, o un cartelito al final que diga, no sé, algún mensaje, alguna frase, lo que sea, yo ahí puedo diferenciar en la parte de panificación. Después en la parte de vitrofusión me imagino que es algo mucho más personalizado y tal vez a pedido. O sea, dependiendo del producto, ahí veo y juego un poco a la imaginación y la vuelta de rosca que le pueda llegar a dar para tal vez tener un margen extra o un diferencial cobrando el mismo precio, digamos. Perdón, Analia, sí, habla. No, quería comentar las otras consultas y comentarios del chat. ¿Vas a hacer lo mismo? Sí, así que adelante nomás. Bueno, David nos dice que en su caso se rigen en base a al convenio de comercio, por un lado, y si aumenta, deben aumentar, o sea, que se aumenta, tienen una empresa de limpieza y los artículos los deben aumentar, ¿no? Algo así es lo que quería transmitir, David. Bueno, o sea que se rige de acuerdo a el convenio con comercio. Sí, a los insumos, tal cual. O sea, si me aumentan los insumos, los materiales que yo utilizo para la parte de limpieza, claramente tengo que aumentar mis precios. Eso es lo... Bueno, en Argentina sucede mucho con la bendita inflación y nos suele ir pegando. Está bien ir por ese camino porque, a ver, indefectiblemente voy reduciendo mi margen para tratar de siempre tener el mismo precio, pero llega un momento en el que claramente, si a mí me aumenta todo y yo tarde o temprano voy a tener que aumentar el precio de mi producto, de mi servicio final, para poder cerrar un poco mis números. Bien. Acá creo que eso nos afecta a todos. Totalmente. Algo también importante que comenta del DIMAR
Eldimar Pérez. Ella nos dice, ¿cómo se puede manejar? Dice, ¿cómo se puede manejar que queramos usar un producto de cierta calidad, buscando obviamente mejor producto final y que impacte en el precio final? O sea, que el cliente cuando lo consuma valore esos insumos que son de buena calidad, pero lo que le pasa a Eldimar es que obviamente le es difícil que pueda valorar esos insumos. Entonces tal vez le cuesta porque no es tan competitivo. Y ahí yo creo que la clave es la parte de comunicación. Es ¿por qué vos crees que tu producto es distinto, de mayor calidad? Muchas veces tenemos que orientar al consumidor o al cliente en valorar esos aspectos y ese plus. A ver, muchas empresas grandes lo hacen con publicidades y demás. En el caso de los emprendimientos también podemos tener ese recurso dentro de las redes sociales, tranquilamente. Ahí el diferencial, si no lo están valorando, claramente no me van a pagar ese plus que yo intento con el precio final. O sea, el gran secreto ahí es tratar de comunicar mejor de cómo haces el producto, cómo te diferencias con el resto, para que ellos finalmente capten ese mensaje y digan, che, sí, tiene razón, realmente esto es de mayor calidad y por eso lo compro. Obviamente la respuesta es muy sencilla, el tema es el cómo. Ahí, bueno, hay que dar una vuelta de tuerca más y jugar un poquito con las redes sociales, tal vez. Perdón que interrumpa, creo Sí. que también tiene que ver con el segmento de mercado con el que yo me manejo. Por ejemplo, Totalmente, sí. Si yo hago camisetas, ¿sí?, sublimadas y las vendo a un sector específico, ¿sí?, donde buscan la calidad, las puedo vender y al precio quizás que yo considero porque es un producto bueno, pero si me lo compra, por ejemplo, no sé, para un partido político en campaña, lo que van a buscar es no calidad, sino precios bajos. Entonces, Volumen. tenemos que diferenciar eso, me parece. Sí, de acuerdo a la estrategia, digamos, de mi tipo de cliente, también me voy a ajustar. Claro está, por ejemplo, no sé si sigue mucho el fútbol, las camisetas de Messi ahora con el nuevo equipo de fútbol. O sea, ¿qué cambió en la camiseta de ese equipo? Que ahora está el número de Messi con el apellido, nada más. Y la cantidad de camisetas que vendieron en un día es totalmente abismal. Ahí vemos el componente emocional y la estrategia que hizo la empresa. Es decir, che, nosotros no nos importa vender o no lo que son los partidos en sí. Ya con la venta de camisetas, la estrategia ahí, ya con eso le pagamos directamente el pase al jugador. Entonces, los tipos evaluaron cuántas camisetas tenían que imprimir, a qué precio le iban a vender y a qué consumidor final estaban apuntando. Esto es más o menos parecido al ejemplo que mencionabas vos, Euge. Es, si mi cliente me va a comprar por volumen y no aprecia demasiado la calidad, bueno, yo me puedo ajustar un poco en mis costos, es decir, voy a usar materias primas por ahí más baratas, no tanta calidad en el algodón, pero lo que sí, no voy a escatimar en el sublimado, que la imagen se vea bien y que no se le lave las 4 o 5 metidas en lavarropas. Ahora, si estoy apuntando a la calidad y que me vuelvan a comprar, tal vez sí, use el mejor algodón posible, con las mejores imágenes y a eso le tengo que cargar un precio extra. No sé si hay más consultas o continuamos con los temas. Acá, a ver, David, me parece que dice, dame un segundito que chequeo, sí, David. Dice que algo que no tuvieron en cuenta fue los costos de los bancos. Dice, los clientes nos pagan con transferencia o cheques y no teníamos en cuenta los costos que generaban los impuestos del banco. Bueno, mira, eso me da un pie hermoso a seguir con la parte de planificación financiera, justo lo que vamos a abordar ahora en este tema. Bueno, para entender un poco este tema, tenemos que hacer foco en los ciclos de mi negocio. No la vamos a complicar demasiado, vamos a ir un modelo bien básico de 3 pasos para lograr lo que nos propongamos como objetivo y tratar de eliminar un poco ese margen de improvisación. Esto de intentar siempre tener alguna estabilidad. Como primera medida,
para la buena gestión del dinero dentro de mi emprendimiento, lo que debería hacer es un análisis de la situación actual de mi negocio. Antes de ponerme a pensar en números sobre el dinero futuro, digamos. Tengo que empezar desde la situación actual, es decir, ¿cuál es la situación financiera actual de mi empresa? Para averiguar esto, tengo que hacer un par de números. Principalmente, poder agrupar en 2 columnas todo lo que sean ingresos, es decir, todo lo que entre en caja, lo que yo genero, y por otro lado registrar los gastos, los egresos, todo el dinero que gastamos y que tenga que ver con mi negocio o la actividad que yo estoy desarrollando. Haciendo esta lista o este primer paso, me va a dar una idea más clara de cómo estoy parado y cómo me está yendo. Un factor importantísimo a tener en cuenta cuando estoy separando entre ingresos y gastos es esto de la temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que estar atento del momento en el que van a suceder estos ingresos y egresos de dinero dentro de mi negocio. Por eso es que incluí la parte del calendario, digamos, dentro de esta filmina. Vamos con un ejemplo. Imagínense que yo compré una heladera o un horno nuevo para mi emprendimiento y tuve que invertir unos 90.000 pesos. Pero yo no tenía los 90.000 pesos en efectivo. Así que lo pagué en 18 cuotas con una tarjeta de crédito. Cuando vaya llenando mi columna de gastos mensuales, digamos en la parte de egresos, tengo que saber que de acá a 18 meses voy a tener que pagar una cuota de 5.000 pesos por ese horno o la heladera que compré. Que en definitiva termina siendo un costo fijo dentro de la estructura de mi negocio. O sea, ¿se entiende más o menos cómo se van relacionando los temas que fuimos viendo? Yo produzca o no produzca, todos los meses le voy a tener que pagar al banco esos 5.000 pesos por el nuevo horno o heladera que compré. Así también puede suceder con los ingresos. Si yo vendo en cuotas o a crédito, o con alguna de las plataformas que hay en el mercado, puede que la venta la haya generado este mes, pero ese dinero me termine ingresando dentro de 30 días, o incluso más. Debería ir previendo esto para no tener sorpresas más adelante, porque seguramente cuando yo tengo que fabricar mi producto o reponer el stock de algo, o pagarle a mis proveedores, es decir, a las personas a las que yo les compro, ellos me van a querer cobrar en efectivo y en el momento. O sea que necesito tener el dinero hoy para poder seguir vendiendo, para poder seguir produciendo eso que estoy vendiendo. Un consejo acá es, traten siempre de ser realistas con los gastos o egresos de sus emprendimientos y a veces pesimistas con los ingresos. A veces los ingresos pueden llegar a ser menos de los que están previstos por ejemplo, por comisiones o por plazos en los que yo finalmente me puedo hacer con el dinero. Y los gastos siempre suelen ser mayores a los planificados. Por eso está bueno que siempre contemplen en la planificación que vayan armando entre un 10 o un 15% extra por estos gastos imprevistos dentro de sus emprendimientos. Bueno, como dijimos, paso número 1 es definir cuál es mi situación actual, digamos, cómo estoy parado. Mi segundo paso es definir algún objetivo, digamos, es hacia dónde quiero ir. Está claro que todos vamos a querer que nos vaya excelente y vender absolutamente todo lo que tengamos en stock o lo que pueda producir mes a mes. O si es un servicio, que tenga el calendario completo de lunes a viernes o incluso ver si también empiezo a abarcar, no sé, los sábados. Para que los objetivos que se vayan fijando, digamos, estas metas, puedan ser alcanzables, deberían cumplir con algunas características. Estos objetivos tienen que ser claros, o sea, cosas específicas. Tienen que ser precisos y también alcanzables. Lo importante acá es que empiecen con objetivos por ahí bien básicos y fáciles de alcanzar, como por ejemplo, concretar las primeras 10 ventas en una primera semana. Otro podría ser el hecho de que yo quiera llegar a mi punto de equilibrio en los primeros 20 días del mes, para estar por ahí un poco más tranquilo los últimos 10. Uno de los objetivos más sencillos a veces de formular es el de simplemente ahorrar. Por ejemplo, que de acá al año que viene pueda renovar maquinaria o abrir un segundo o tercer local comercial o poner un stand en alguna feria nueva. Otro objetivo podría estar atado a comenzar a volcarme al comercio electrónico como un nuevo canal de ventas y lograr que el 50% de mis ventas se concreten por ese medio.
Lo importante es fijar siempre objetivos claros, con fechas de inicio y fechas de fin, que sean alcanzables, que estén verdaderamente, o sea, que ustedes sean verdaderamente conscientes de que pueden lograrlo. Y con respecto a las fechas, es importante fijarlas y siempre van a depender de ustedes. O sea, si pueden ser al corto, al mediano o al largo plazo. Por último, dentro de estos 3 pasos, el tercero es definir la estrategia financiera, digamos, que vendría a ser un poco el, bueno, ¿cómo voy a lograr este objetivo? ¿De qué manera? Después de tener en claro dónde estoy parado, o sea, qué recursos tengo, cuáles son mis costos, cuánto puedo generar y hasta dónde me puedo estirar, hay que ponerse a pensar en cómo llegar hasta ese próximo nivel que me estoy proponiendo. Con todo esto definido, recién ahí voy a empezar a buscar todas las alternativas que me permitan lograr eso y apuntar todos los cañones en esa dirección. Espero, no sé si les va cerrando un poco la idea general. En este último paso, que quizás es uno de los ejercicios más complicados de hacer, que es esto de materializar aquello que se plantearon, puede que vayan rompiendo muchas lamparitas en el proceso de implementar esa estrategia. Lo bueno de todo esto es que van a ir adquiriendo ese ejercicio de medir lo importante, de fijarse objetivos claros en el tiempo y de buscarle la vuelta, analizar distintas alternativas, copiar lo que a otros les está funcionando, incursionar en algo totalmente distinto. Tal vez tengan que ir haciendo pequeñas modificaciones en su estrategia, en esa hoja de ruta que formularon, pero si siguen ese camino, les aseguro que siempre van a estar más cerca de lograr las metas que se hayan fijado para sus emprendimientos. Finalmente, llegamos al último tema de la agenda del día de hoy, que es financiación. Esto habla un poco de, bueno, ¿qué sucede cuando no llego a cumplir las metas financieras de mi emprendimiento? O tal vez planifiqué todo de manera excelente, pero aún así tuve un mes pésimo. Esto nos puede pasar a cualquiera. O vino una pandemia que nadie pudo prever jamás e hizo estragos en mi planificación. O por ahí vamos a un escenario más feliz, si se quiere. Tal vez recién estoy arrancando y necesito adquirir alguna maquinaria o estoy intentando hacer alguna inversión para mejorar mi emprendimiento. El ejemplo del horno de hace unas filminas atrás. Para cualquiera de estos escenarios, lo que va a suceder es que voy a necesitar dinero extra del que tenía contemplado. Existen múltiples fuentes de financiación a las que puedo acudir en cualquier etapa de mi emprendimiento también. Puede que cuente con ahorros suficientes como para poder financiarme a mí mismo y arrancar. Lo bueno de esto es que no voy a depender de terceros y al final de cuentas no voy a tener que sacrificar utilidades. Luego está lo que se llama la triple F, que son siglas en inglés, Friends, Family and Fools. Estas siglas se refieren a aquellos familiares, amigos y personas más cercanas que podrían ser más fáciles de convencer sobre el potencial de nuestro negocio y tal vez estén dispuestos a invertir en nuestro emprendimiento. Para eso les traje un video que tal vez les traiga algunos recuerdos. Yo te presto la plata, si somos familia. Charlamos un poquito las condiciones y listo. Mira, los primeros tiempos no voy a tocar el tema. Por ahí te hago sentir un poquitito incómodo con algunos comentarios. Al tiempo me voy a empezar a meter a ver en qué gastas la plata. Si salís de vacaciones, si salís ¿no a comer ve? mucho afuera. ¿Sabes qué me gustaría? Bueno, el video es de una publicidad en la que una persona le va a pedir dinero a su suegro y bueno, le fija algunas condiciones como por ejemplo si lo puede ir a buscar al aeropuerto, después que con el tiempo tal vez se empieza a fijar un poco en qué va a gastar la plata, finalmente le pregunta, bueno, A como ver, último intentalo de punto, nuevo. lo, Intentalo de nuevo, a ver. a ver, Creo que antes cuando lo abrías con... Yo te presto la plata, si No. somos familia. no, Charlamos un Es como poquito que las capaz que tenés que condiciones salir y y volver a listo. ingresar sí, de la no importa. presentación. No, Bueno, no importa, lo dejamos para otra oportunidad. bueno. Lo que quiero ir con esto es, tal vez las negociaciones cuando le pedimos dinero a familia o amigos, tal vez van a ser más fáciles
y las condiciones en las que nos van a prestar ese dinero sean más flexibles, es decir, tal vez no tengo que pagar intereses, ni se van a fijar tanto los plazos, pero por lo general el capital no suele ser mucho, y algunos van a querer a veces formar parte del emprendimiento por aportar ese dinero, o bien van a querer ser acreedores del mismo, o sea, como una especie de accionistas. En fin, a veces puede traer problemas. Luego tenemos fuentes de financiamiento públicas, que consisten en programas de estímulo de los gobiernos para varios sectores de la economía. La estrategia acá como emprendedor es intentar aplicar a estos programas, reunir la documentación necesaria y presentarse. A veces son procesos que tardan tiempo, pero con una idea bien desarrollada y con una buena planificación existe una alta probabilidad de que me otorguen el financiamiento que necesito. Hace un mes, en el mes de julio, había salido una nota en distintos diarios acerca de que el Ministerio de Desarrollo estaba trabajando en el lanzamiento de nuevos créditos a tasa cero para cooperativas y emprendedores. Esto creo que era para adquirir maquinarias, herramientas e insumos. No sé en qué quedó todo esto, pero sepan que es un año electoral y me imagino que algo van a lanzar para reactivar un poco la economía. O sea, siempre traten de estar atentos un poco también en esta fuente de financiamiento. También algo un poco más así alocado que existe es el crowdfunding, que consiste en conseguir el patrocinio, si se quiere, de muchas personas a la vez que financian mi proyecto o mi emprendimiento. A cambio, estas personas pueden participar en mi negocio, convertirse en clientes o ganar intereses por ese dinero prestado. Existen varias páginas de internet sobre esto. La más famosa se llama Kickstarter, como lo puse en la filmina, donde gente de todo el mundo sube sus ideas y otras personas financian con lo que quieren o con lo que pueden. Si el emprendedor finalmente consigue su meta financiera, es decir, recaudar lo que necesita, y puede poner su idea en práctica, luego le envían el producto final a todas estas personas que colaboraron y que invirtieron en esa idea. Esto sobre todo está bueno para chusmear ideas y ver las presentaciones que arman. Algunas son muy creativas. Bueno, y para no irme demasiado de tema por las ramas, finalmente también existen fuentes de financiamiento más tradicionales, si se quiere, a través de los créditos que ofrecemos los bancos y otras entidades financieras. Pueden ser con líneas tradicionales, como créditos personales, o bien líneas más específicas para determinadas industrias o determinadas actividades. Acá los trámites puede que sean más largos o tenga que presentar cierta documentación para poder acceder, pero las tasas de interés, o sea, lo que yo voy a terminar pagando, suelen ser mucho más favorables. Siempre debemos asegurarnos en nuestra planificación financiera el hecho de tener en cuenta los plazos y las cuotas que voy a tener que ir afrontando a lo largo del tiempo para cumplir con las responsabilidades que asumí a la hora de sacar este crédito. Las entidades financieras siempre van a tener en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos de mi negocio o mi emprendimiento, a fin de determinar la capacidad de repago que yo pueda tener. Y en base a todos esos factores, yo voy a tener una calificación. Esto es lo que me va a posibilitar a mí acceder a un crédito a una tasa de interés determinada. Lo importante cuando se solicita un crédito es evaluar el costo financiero total. Es lo que realmente deberían evaluar ustedes a la hora de comparar distintas alternativas de financiamiento. Este CFT, dentro de este concepto, están metidos la tasa de interés, los costos asociados a la operación, pueden existir comisiones o no, también primas de seguro, cargos por tasaciones, IVA y demás. Finalmente, para ir cerrando un poco, sea cual sea la alternativa de financiamiento que vayan a elegir, siempre lean lo que estén por firmar o las condiciones del acuerdo que estén generando. Hagan todas las preguntas que consideren necesarias para terminar de entender cuáles van a ser sus responsabilidades de cara al futuro y en qué plazo van a tener que devolver ese monto que están solicitando y las condiciones, digamos. En cuántas cuotas, en qué tiempo y cuál es el costo financiero total en el caso de los bancos, por ejemplo. Todo esto les va a servir
para volver sobre la planificación financiera que hicieron anteriormente. ¿Recuerdan? O sea, en este paso de anotar los ingresos, los egresos, mes a mes, yo todo lo que voy a tener que ir contemplando, para poder identificar cada uno de estos componentes y así puedan volcar este nuevo ítem y rearmar sus números. Espero haber sido claro dentro de todos estos conceptos. Estoy abierto a escuchar todas las preguntas que tengan para hacer y desde ya les agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias, Iván. Acá hay, del DIMAR nos pone una preguntita, a ver. Dice que en esto de los ingresos y gastos, ¿sería tantos costos fijos como costos variables? Esa es su duda, porque dice que intentó hacerlo, pero que, a ver, dice, intenté hacerlo, pero me costaba disgregar si estaba bien o no, ya que en algunos meses hacía pequeñas inversiones en activos para, a ver, para el emprendimiento. ¿Sí? Entonces, se quedó ahí con esa duda. En esto de los ingresos y gastos, si sería tanto costo fijo como costo variable. Exactamente. En la parte de egresos, ahí vas a contemplar siempre la parte de costos fijos y variables. O sea, si son desembolsos que vas a tener que ir haciendo en un mes determinado, tal vez yo este mes invertí, me tiré a probar otro tipo de packaging. Entonces, compré más cajitas para poder envolver y enviar mi producto. Entonces, el mes anoto ese costo variable que va a ir aumentando, disminuyendo si yo vendí más, si yo envié más paquetes, o sea, usé las cajas. Entonces, va a estar dentro de mi columna de egresos, tanto lo fijo como lo variable. Lo fijo generalmente se va a repetir, por eso es fijo también. Entonces yo mes a mes voy a ver que se va a ir repitiendo este valor. Ahora, dentro de lo variable, como decíamos, depende del volumen de producción y de ventas que yo fui generando. Entonces, por ahí es difícil tratar de identificar fijo versus variable, pero dentro de la columna ambos van a o tendrían que estar representados dentro de la columna de ingresos para saber, digamos, lo que yo voy planificando financieramente en mi emprendimiento. No sé si respondí la consulta. Pueden abrir los micrófonos si quieren, y También, si quieren... consultar, así por ahí es más fácil. A mí se me complica un poco acá para ir subiendo y bajando por ahí para leer, así que si quieren... Sí, bueno, del DIMAR dice que sí, que muchas gracias. Excelente. Entendió bien. A ver si veo algo más. Acá Darío pregunta, ¿la tasa de interés de los bancos están sacados por mes de inflación o por un tentativo porcentaje anual para la financiación? Las tasas de interés, ahí creo que está Ale Aravena, que nos puede ayudar un poquito. Generalmente las tasas de interés de los bancos tienen que ver con estrategias y depende el momento, digamos, de la economía, que a veces salen con productos muchísimo más competitivos para realmente ayudar. Por ejemplo, lo que fue el año pasado, el primer año de pandemia, hubieron fuertes políticas de ayudar a las pymes y a los emprendedores para poder cubrir los costos, por ejemplo, de la parte de salarios, entiendo. Generalmente las tasas tienen que ver con esto. Y tal cual, y además las fija el banco, digamos, teniendo en cuenta una serie de condiciones que se dan, no es algo así al libre albedrío ni tomado desde la inflación. Obviamente es el negocio del banco, ¿no? Tener esa previsión, digamos, para poder prestar, no quedar desfasado en lo que se presta y en lo que se paga. Ahí también tengan en cuenta que, por ejemplo, siempre va a ser mucho más barata una tasa para un emprendimiento que para un préstamo personal, por ejemplo. Por eso también está bueno que puedan llegar a tener la planificación del negocio, las ventas proyectadas, los costos y demás, porque tal vez es información que después me puede llegar a respaldar el hecho de que yo vaya a solicitar un préstamo para un emprendimiento. Ahí me va a salir mucho más barato pedir ese dinero prestado. Acá preguntan, Iván, si conocemos algún crowdfunding regional.
Pregunta. No sé si, bueno, ahí nos puede ayudar Marita del centro PYME. Si en algún momento hubo, no estoy seguro, en Argentina en sí sé que sí, o sea, en lo que era a nivel nacional, pero a nivel regional en Neuquén no desconozco. No, yo tampoco, no los voy a poder ayudar ahí tampoco. La verdad que no conozco. En realidad lo Después- puse como ejemplo por el hecho de decir, bueno, las ideas que pueden sacar de ahí, el hecho de presentar la idea y todo, de tratar de venderla cuando yo voy a buscar financiamiento está muy buena. Ojo, pueden llegar a subir esa plataforma, la idea, el emprendimiento, lo que quieran producir. Por ahí realmente les puede ir bien y conseguir el financiamiento. Encima lo atractivo de eso es que es en dólares. Generalmente las donaciones que hacen son en moneda extranjera. A ver, Nancy dice, pregunta, ¿sabrías cuál es el porcentaje que se cobra por gastos bancarios en las transferencias? De esa Ale, parte ¿le querés desconozco. responder Ahí vos? No, acudimos no se a Ale de cobra. nuevo. Ale, estás muteada. No, no te escuchamos. Un segundo que tengo un tema acá. Un segundo. Perdón. No, vamos adelantando. Igualmente les Bueno. contamos que no se cobran. A ver, Ale, vos querés decirlo, pero no hay gastos por transferencias. ¿No es un 6 por 1000? ¿O era? Ana, no sé si justo llegaste a responder, pero estabas muteada. No, iba a escribirlo. Ahí A estoy, ver. chicos. Está bien. Ahí estoy. Un segundito que quería chequear algo. A ver, ¿dónde estamos? Un minuto. Ya estoy, Tenemos, si se hacen por cajero automático, las comisiones no se cobran, ¿sí? Después hay, por ejemplo, transferencias entre un mismo banco no se cobran, y transferencias hasta 50.000 pesos no tienen costo, ¿sí? De 50.000 a 300.000 el costo es de 50 pesos, es el valor fijo, ¿sí? Y transferencias mayores a 300.000 el costo es de 338 pesos. Gracias. Gracias, Ale. A ver, no sé si quedó alguna otra consulta. Si alguien quiere preguntar algo más. De David quedó una que dice que si el costo financiero es distinto al porcentaje que cobran del crédito de verdad de las tasas de interés. Si es distinto ese porcentaje. Es como decía Iván, es la sumatoria de todos los, digamos, de la tasa de interés más todos los gastos, ¿sí? Por eso es distinto a la tasa, por ejemplo, nosotros cuando ofrecemos decimos, la tasa de interés anual es X porcentaje, ¿sí? El costo financiero total siempre es un poco mayor porque incluye todos los gastos. Que en definitiva es el porcentaje, o sea, es el valor que terminás pagando por ese préstamo. Exacto. Eso sería la tasa más gastos administrativos y se suman otros costos, como otros gastos, como dice, otras comisiones y demás, y forman el costo financiero total. Gracias, chicas. A ver ahí. ¿BPN brinda financiamiento para proyectos de inversión de cero? Eso no sé, a ver. Dependiendo digamos, habían líneas en su momento, ahora tendría que volver a rechequear en todo caso, si le dejan mi contacto, yo ahora les dejo mi mail,
y así me escriben y en función a eso yo les puedo evacuar las dudas puntuales respecto a lo que es financiación. ¿Ya? Buenísimo, gracias.